¿Sí? ¿Sí? Ah. Vamos a orar por la palabra. Papá, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa y en familia. Te pedimos, Señor, tu bendición, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté concentrado en recibir tu palabra, concentrado en escuchar tu voz, lo que tu espíritu tiene para decirnos hoy. Gracias, Señor, te doy, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este mes, primer viernes del mes, habíamos recibido de parte de Romy, obviamente de parte del Señor, pero Romy fue la mensajera de que la palabra de este mes son conexiones de avivamiento, ¿sí? Y la verdad que meditando en esto y todos los que estamos en la casa del Señor y nos conectamos a su Espíritu, nos transformamos en parte de un gran rompecabezas que tiene que ver con el destino de Dios y la voluntad de Dios para todos, pero todos tenemos parte en ese rompecabezas siendo conectores unos con otros. Pues, ¿puedes poner, por favor? Por eso, cuando puse el flyer de hoy, puse como cada uno poniendo una parte de ese rompecabezas. Porque vos podés ser un conector para que alguien encuentre su destino de gloria, o vos mismo podés ser quien encuentra su destino de gloria. La palabra dice en Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellos. Todos nosotros somos creación de Dios. Pero no solamente somos creación de Dios, sino que también hemos sido creados en Cristo Jesús, si es que has conocido al Señor como tu Salvador y Señor. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero también podemos ser creados nuevamente en Cristo Jesús. A eso se les llama nuevo nacimiento. Cuando esas dos creaciones llegan a tu vida, estás capacitado para comenzar a transitar el cumplimiento de tu destino de gloria. El cumplimiento de empezar a hacer las obras, aquellas buenas obras que Dios ya preparó hace mucho. Dios ya ha preparado obras hace mucho para tu vida. Y eso es que cumplas un destino de gloria. Eso es que cumplas algo por lo cual pases por este mundo y dejes una huella. Porque a todos, el Señor nos da la posibilidad de dejar huellas. Lástima que no todos dejan huella. ¿Cuántos aquí quieren dejar una huella en este mundo? En sus hijos, en sus vecinos, en la familia, aquí en la misma iglesia. Pero Dios quiere usar tu vida para dejar huella, y a eso se le llama destino de gloria. Algo para lo cual Dios desde la eternidad ya te estuvo preparando. Por eso te creó, por eso te salvó, para que comiences a caminar en un destino de gloria. Básicamente, cumplir con tu destino de gloria es que cuando lleguemos al cielo nos encontremos con esta frase que todos queremos que nos la digan cuando lleguemos, que es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Bueno, 10. Está bien. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Bien, buen siervo y fiel. Wow, qué palabras.
Cuando lleguemos allá a su presencia y que Dios te diga eso, significa, hermanos, que cumpliste con lo que Él quería que cumplas, que hiciste lo que querías, lo que Dios quería que hagas, que cumpliste con tu destino de gloria. Si llegamos allá y Él te dice: bien, buen siervo y fiel, date por satisfecho por la eternidad, porque eso era lo que Dios quería que hagas. Cuando escuches esas palabras allá en la eternidad, es porque hiciste bien las cosas. Es porque Dios dice: sí, lo que yo te di para hacerlo hiciste, y lo hiciste bien. A eso tenemos que apuntar, mi hermano. Porque todos, y reitero, todos tenemos destino de gloria. No es para unos, no es para algunos, no es para unos pocos. Es para todo aquel que dice: yo quiero cumplir mi destino de gloria en este mundo, en esta vida, mientras yo pase por aquí. Quiero dejar la huella que Dios quiere que yo deje. Quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Quiero cumplir mi destino en este mundo y en esta vida. Y en base a esto que quiero hablar en esta noche, de tener la expectativa de que podemos ser nosotros usados para conectar a otros con su destino de gloria. Obviamente, somos nosotros los primeros interesados en saber cuál es mi destino de gloria. ¿Cuál es mi destino? Pero quiero que tengas también la expectativa de conectar a otros, de ser usado por el Señor para conectar a otros que capaz que ni saben y no lo ven. Y eso será también parte de tu destino. Y Dios va a ser glorificado por eso también. En la palabra encontramos muchos casos de conectores. Pero ¿saben qué? En la historia de la iglesia hay muchos conectores que quizás pasaron medio desapercibidos, anónimos, pero conectaron con personas que llegaron a ser grandes. Por ejemplo, una esposa y un pastor llamado John Gifford conectaron a su destino de gloria a un hombre que se llamaba John Bunyan. ¿Sí? Y este hombre fue el autor de uno de los libros cristianos bestsellers que se llama El progreso del peregrino. Un libro que ha afectado las vidas de millones de cristianos en el mundo a lo largo de estos siglos. Dice la palabra que los Bunyan eran tan pobres que una vez John escribió que los artículos que tenía en su casa, como un plato, una cuchara, era para usarla entre él y su esposa, pero de a turnos. Comía uno primero, después el otro. Sin embargo, su esposa tenía 2 libros valiosos que influirían directamente en la vida de John. Disculpen, ando con la voz bastante. Estos libros se llamaban El camino del hombre sencillo, Un camino al cielo, donde todo hombre puede ver claramente si será salvo o condenado. Y el otro libro se llamaba La práctica de la piedad, que indica al cristiano cómo caminar para agradar a Dios. Estos 2 libros John los leyó tanto que se le ocurre una novela llamada El progreso del peregrino. Y ahí tenemos conectados
a aquellos que escribieron esos libros y que influyeron directamente en la vida de John. Y su esposa fue conectora porque le dijo, lee esto. Y su pastor fue conector porque lo animó a ir por más. Quédese con ese libro, El progreso del peregrino, un ratito más, ¿sí? Saltamos a otro. John Wesley, un famoso predicador, parte de un avivamiento tremendo. Un hombre al que, porque tuvo un encuentro con el Señor, él practicaba el cristianismo anglicano, pero él se convierte realmente, y cuando se convierte realmente, comienza a predicar la salvación en Cristo Jesús como tenía que ser. Y cuando él comienza a predicar ese evangelio, le cerraron las puertas. Y él dijo, no importa, el mundo será mi púlpito. Y comenzó a predicar en los campos. Y dice la historia de este hombre que miles se reunían a escuchar en los campos abiertos la predicación de este hombre. ¿Quiénes fueron los conectores de John Bunyan? Me lo han escuchado decir muchas veces. Los moravos. Un pueblo consagrado al Señor de una manera. Fueron los que tuvieron un culto de adoración y de intercesión que duró 100 años ininterrumpidos. Y estos hombres fueron los que impactaron fuertemente en la vida de John Wesley, en este caso, para que él conectara con Dios y con su destino. Charles Spurgeon, ¿lo conocen? ¿Lo han escuchado nombrar? Era el príncipe de los predicadores, se le llamó. ¿Quiénes fueron los conectores? Su abuelo y su padre, ambos congregacionalistas, dice, lo instruyeron, le enseñaron, lo guiaron. Sin embargo, dice que a los 6 años, Spurgeon encontró un libro llamado El progreso del peregrino. Una obra valiosa que leería más de 100 veces y que influiría grandemente en su conversión y su ministerio. Y ahí conectamos a Spurgeon. ¿Con quién? Con John Bunyan. Y eso pasó casi 100 años más tarde. Y se levantó este hombre para ser un predicador de la palabra y llenaba teatros, miles de personas lo escuchaban. Y por último, un hombre que se llamaba Dwight L. Moody, su maestro de escuela dominical, un día llamado Edward Kimball, empezó a interesarse en la vida espiritual de este niño. Así que dice, el 21 de abril de 1857, Kimball sintió que era hora de pedirle a Moody un compromiso con Cristo. Su maestro de escuela dominical. Y a partir de allí, Moody creció. Siendo un joven, comenzó a predicar el evangelio y entró en una corriente de avivamiento, de predicación y de conversión de miles de almas. Levantó una facultad, un instituto bíblico llamado Moody, ¿sí? Y muchas instituciones
que hasta el día de hoy siguen existiendo. Entonces, vemos cómo hay historias de hombres que quizás llegaron a ser prominentes, pero detrás de esos hombres hubo gente que los conectó. Hubo gente que los conectó con un destino. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen conectado? Si no hubiese habido esos conectores. ¿Qué hubiese pasado si Spurgeon, su papá ni su abuelo lo hubiesen guiado? Pero ¿qué hubiese pasado si Spurgeon no hubiese encontrado un libro? Porque años atrás un Bunyan no lo escribe. Se dan cuenta cómo todos podemos estar conectados. Todos podemos entrar en una conexión en el Espíritu para que Dios vaya revelando y usando nuestras vidas en nuestro destino de gloria. ¿Cuántos quieren conocer su destino de gloria? ¿Cuántos quieren ser conectores del destino de gloria de otros? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que seas, quizás, miren, muchas veces los conectores no pasan a ser los más conocidos. Algunos sí, pero otros quedan en el anonimato. ¿Estás dispuesto a eso? Porque quizás queden en el anonimato acá, entre los hombres y la fama de los hombres. Pero allá arriba dice Dios, acá sos famoso. Porque acá yo te puedo decir que cumpliste con tu tarea. Para acá, tu nombre, acá, en el cielo, dice Dios, es famoso. Por todo lo que hiciste. Yo no soy deudor de nadie. Y sé que hiciste. Yo sí te conozco. Yo sí te conozco. Y delante de Dios, todos somos famosos. Todos. Quiero hablar, hermanos, porque esto fue la introducción, ¿sí? ¿Para qué me invitan, no? Quiero hablarles de 3 puntos para aquellos que quieren ser conectores de destinos de gloria. 3 puntos que voy a estar tomando de la vida de 3 hombres, o de 3 historias, más bien dicho, de la palabra. 2, una del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, ¿sí? En primer lugar, y el primer punto, es escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo. Yo le voy a leer 3 pasajes de las 3 historias para que entendamos el punto. Primera de Samuel 16:1 dice así: un día el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yesé o Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Hechos 8, 26, 29 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe, le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va a Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Hechos 9, 10 al 12 dice: en Damasco
había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. En los tres casos vemos cómo Dios envía y cómo estas personas escuchan y saben lo que tienen que hacer. Escuchan esa orden de Dios, esa directiva que es precisa, que es detallada y que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Estos tres hombres realmente oían a Dios. El profeta Samuel era juez, pero era profeta. Samuel significa Dios oye. Y Samuel fue el que hizo que Dios volviera a ser escuchado en Israel. Tenía su oído cada vez más afinado a la voz de Dios. Y escuchó perfectamente cuando Dios le dijo: anda a la casa de Isaí o de Yesé, porque de ahí me voy a tomar un rey. Felipe, apóstol, evangelista, estaba en ese avivamiento de la primera iglesia y estaba en una conexión importante con el Espíritu y con todo lo sobrenatural. De hecho, cuando Felipe termina todo este capítulo, dice la palabra que el Espíritu lo trasladó a otro lugar, 40 kilómetros desde ahí. Y el tipo como si nada. Fue sacado de ahí, lo colocaron a 40 kilómetros y el tipo ¡pum!, apareció acá. Bueno, y siguió predicando, como lo más normal. Había un mover sobrenatural tremendo. Y Ananías era un cristiano comprometido y amador de Dios, apasionado por Dios. No lo vamos a volver a escuchar a Ananías. Pero ¿qué conexión hizo? ¿Y por qué? Porque estaba escuchando. Porque supo ver. Porque escuchó. Supo darse cuenta. Y hermanos, yo te quiero decir que Dios necesita, para que aprendamos a conectar a otros con el Señor, aprendamos a escuchar al Espíritu. Aprendamos a escuchar al Espíritu. Porque es el Espíritu el que te va a decir: anda ya, acércate a ese, anda y hace esto otro con aquel. Es el Espíritu. Y capaz que vos no lo entiendas exactamente, pero si Dios te está enviando a una persona es porque está usando tu vida para conectar un destino de gloria. Para conectar con un destino de gloria. Y qué glorioso que es eso. Hoy le pedía permiso. Capaz que te tenga que pedir perdón, pero le pedía permiso a Nasa y a José. Hace unos años atrás, que fue principio de año del 2019 fue, sí. Habíamos tenido un grupo de intercesores, habían varios hermanos. Estábamos trabajando, algunos se acuerdan de eso. Estaba al frente yo, pero yo sabía que ese no era mi lugar. Yo sabía que tenía que iniciar con algo, pero después alguien tenía que poder hacerlo.
Y me puse a orar, me puse a pedirle al Señor quiénes eran los que tenían que continuar. Y entiendo que así tienen que ser las cosas, porque uno no tiene que buscar por capacidades o por amiguismos, amistades y cosas. No, tiene que buscarlo en el Señor y escuchar la voz del Espíritu. Y en ese buscar, el Señor pone en mi corazón a Nasa y a José como matrimonio para liderar ese ministerio. Ellos ni siquiera estaban en el ministerio de intercesión. Ni siquiera estaban. Nasa estaba como recién arrancando a descubrir esa parte profética que el Señor estaba comenzando a desarrollar, pero todavía no había hecho ruaj, no había hecho nada. Así que un día les dije, muchachos, familia hermosa, quiero ir a visitarles. Bueno, vamos a comer algo, dijo José, se preparó ahí algo rico a la parrilla. Comimos bien y después quedaron con la garganta atragantada. Cuando les digo que el Señor me había mostrado que ellos tenían que ser los líderes allí. Yo no sabía que en ese sí que después iban a dar, iba a conectar lo profético, no solo en la vida de Nasa, sino de Nueva Vida. Porque a partir de ahí comenzamos a experimentar algo mucho más profundo en esta casa. Y no es que la vamos a levantar a Nasa, no, esa es honra como profeta, ¿no? Pero Dios está usando la vida de Nasa y está usando la vida del ministerio de intercesión, llevándonos a más profundidad en el Señor. Por eso honremos este ministerio que pelea batallas, pelea batallas. Y pelea las batallas por muchos de nosotros. Pero hermanos, cuando el Señor puso eso en mi corazón, yo tampoco entendía. Pero sí tenía una seguridad y una certeza, una convicción y una certeza. ¿Que eso qué es? Fe. Sí tenía la convicción y la certeza que tenían que ser ellos. Y al obedecerlo, trajeron algo a Nueva Vida para que crezcamos. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, y yo quiero manejarme así, escuchando la voz del Espíritu. Dios va a usar tu vida. ¿Pero cuándo? Cuando más conectado estés al Espíritu. Cuando más conectado estés al Espíritu Santo, Dios va a poner cosas en tu vida, va a ser más fácil que entiendas cuál es tu destino de gloria, pero a la vez vas a ser utilizado para levantar a otro en su destino de gloria. Mire cuán importante y cuán responsables tenemos que ser. Porque Dios puede usar tu vida, aun cuando no lo entiendas del todo, para levantar a otros. Samuel fue a la casa de Isaí, vio a todos los muchachos, sabía el propósito, pero bueno, fue en obediencia. Felipe se acercó a esa carreta y no sabía ni para qué. O sea, primero el ángel le dijo, andate al desierto. Y yo siempre me lo imagino a Felipe ahí, en pleno desierto, esperando. ¿Para qué me habrán mandado acá? Hace calor. Y de repente por allá una caravana acercándose. Y el Espíritu le dice, acércate a esa carreta. Y ahí se desata algo. Ananías orando y después tiene una visión. Epa, ¿y esto qué es? Todo parte del plan. Todo parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero para eso hay que estar
conectados. ¿Con quién? Con el Espíritu. Amén. Segundo punto. No juzgar con prejuicios. Primera de Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Hechos 8:27 dice: Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ananías respondió: pero Señor, he sabido de este hombre que ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Cada vez que el Señor quiera que conectemos a alguien con su destino eterno, es posible que ese alguien no entre en el marco de nuestras pretensiones o de lo que a mí me parece que tiene que ser. No entre ahí en todo el listado de características que debería tener según lo que a mí me parece. Sin embargo, hermanos, quizás nosotros podamos en ese listado de pretensiones evaluar madurez, evaluar características, actitudes, formas. Porque eso nos pasa a nosotros. Pero cuando se trata de conectar, no se trata de buscar candidatos a nuestra medida, sino ser guiados por Dios a aquellos que Él ha elegido. Después Él se va a encargar de lo demás. Pero yo tengo que ser obediente de ir, aunque quizás no me guste el candidato, aunque no lo vea. Para ser buenos conectores, vamos a tener que dejar de lado nuestros prejuicios, nuestros pensamientos negativos de las otras personas. No, porque este tal. ¿Y quién te mandó a pedir a vos que lo evalúes? Si Dios te manda que vos seas y conectes, no lo evalúes. Porque Dios ya lo evaluó. Porque si Dios ya te dijo, andá y le decirle a aquel que tiene que conectar con un destino, obviamente que eso es muy amplio, ¿no? De alguna manera Dios te va a indicar cómo es. Pero, por ejemplo, en cada uno de los casos citados, Samuel con David, Felipe con el etíope y Ananías con Pablo, los tres casos, hermanos, si lo hubiésemos evaluado nosotros, probablemente no los hubiésemos conectado. O sea, para Samuel descubrir que el próximo rey era ese muchachito, debe haber sido muy chocante. O sea, todos los hermanos mayores de David pasaron por delante de Samuel. Ninguno era. ¿Tenés otro hijo? Sí, está allá en el campo. Bueno, tráelo. Cuando aparece David, era ese. Dios le dice, ese es. Pero debe haber sido muy chocante. ¿Por qué? Porque era un jovencito, inexperto en todo sentido. No era hombre de guerra. Y de llegar a ser rey, no iba a ser ahora. De hecho, Samuel ni siquiera lo vio ser rey. Murió antes.
Entonces, si vamos con nuestra forma de ver las cosas, ¿qué hubiésemos hecho con David? Lo descartamos. Porque no cumple con el requisito ahora, ya. Pero cuando Dios te manda a conectar, no te manda a conectar gente que ya está preparada, sino para que entren en un proceso que Dios quiere tener con ellos. Amén. Para Felipe, ustedes dirán, ¿y cuál es el problema con el eunuco? Y era grave el problema, porque el eunuco era eunuco. ¿Sabe qué significa eunuco? Es una persona que se la castró. No necesito explicar eso, ¿no? Lo castraron, porque era una costumbre cultural justamente entre los funcionarios de algunos reinos y sobre todo cuando había mujeres. Entonces esos funcionarios a todos se los castraba para que no tengan descendencia, para que no tengan apetitos sexuales y para que se enfoquen en sus funciones. Nada más. Este era un eunuco. ¿Y sabe qué dice la ley de Dios acerca de los eunucos? Que no pueden ser sacerdotes, que no pueden, a los ojos de los judíos, eran despreciables. Imagínense para Felipe enterarse que ese hombre era un eunuco. Señor, ¿a este vas a llamar? ¿A este va a ser un sacerdote? Porque Felipe ya sabía que todos somos sacerdotes. Este va a ser sacerdote, Señor, pero tu palabra, y allá en el Levítico y en Deuteronomio, sí, este. Y bueno, ni que hablar de Pablo, ¿no? Ananías inmediatamente le dice, Señor, pero yo escuché que este tipo es un perseguidor de la iglesia. Este hombre ha mandado a muchos de tus hijos a la cárcel y otros han muerto. Señor, ¿estás seguro? Sí. Porque cuando conectas a alguien con su destino, no tiene que estar preparado o no tiene que cumplir tus expectativas, sino las del Señor. Solamente tenemos que estar en obediencia para que eso comience a fluir. Yo sé que aquí hemos conectado a muchos con su destino de gloria. Y sé que están en el proceso del crecimiento para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Amén. ¿Cuántos quieren conectar? Nunca mires a nadie, ni por lo que haya hecho, ni por lo que es, como para desecharlo de su destino de gloria. Su destino de gloria es más importante que lo que haya hecho. Su destino de gloria es más importante que lo que sea ahora. Su destino de gloria es más importante que tus gustos, que tu forma de ver las cosas, que tus religiosidades. Su destino de gloria es más importante que todo. No te rindas con nadie. No veas lo que tus ojos ven. Ve lo que el Señor quiere que veas. Amén. Y último punto, obedecer y participar de la conexión. Yesé mandó a traerlo, o sea, a David,
Y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Ramá. Samuel pudo darse, bueno, cuando estemos en la eternidad con él, ¿no? Va a poder decir: yo lo conecté. Conecté al más grande de los reyes de Israel. Este no se levantó solo, ni lo eligieron el pueblo. No es que se impuso. Yo lo conecté porque obedecí, porque Dios me dijo, y porque a pesar de que yo tenía miedo de Saúl, fui y lo hice. Me chocó un poco al principio, sí, pero lo conecté, obedecí. Yo ungí al rey más grande de Israel. Hechos 8, 30 al 39 dice: cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, que era Isaías 53. Más evangelístico que eso no hay. Y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Qué discipulado efectivo, ¿eh? Entendió enseguida. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. Gracias por explicármelo. Gracias por conectarme. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Qué hermosa imagen. Sin muchos espectadores, ni mucha pompa. Quizás había más ángeles que personas presenciando eso. Ambos descendieron al agua, lo bautizó. Cuando salieron al agua, el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Literalmente nunca más lo volvió a ver. Pero siguió su camino lleno de gozo. ¿Saben que nadie sabe cómo llegó el evangelio a Etiopía? Pero existen los registros más antiguos de cristianismo en esa zona. Y yo estoy seguro que este etíope, eunuco, fue el que conectó con su destino de gloria y predicó, habló e hizo que muchos conocieran al Señor. Y cuando estemos en el cielo, Felipe dirá: yo lo conecté. Yo lo conecté.
Yo tuve la oportunidad de enseñarle, se convirtió, lo bauticé y después siguió solo, pero yo lo conecté. Hechos 9, 15 al 19 dice: y el Señor le dijo: ve allá, porque Él, hablando de Pablo, Saulo ahora, Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez adentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. Ya no lo llamó perseguidor, ya no lo llamó como lo conocía. Antes de entrar a esa casa ya era hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y este recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer, recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías no lo volvemos a ver en la historia. Pero esto es lo que me encanta de la palabra y de ser un hijo de Dios. Que Dios no necesitó llamar a Pedro, a Juan o a alguno que estaban en Jerusalén, apóstoles, para venir a hacer una obra en la vida de Pablo. Él utilizó a alguien que estaba dispuesto. Él utilizó a alguien que estaba conectado. Un simple hermano llamado Ananías, que entendió lo que tenía que hacer y que escuchaba la voz de Dios. Y aunque después Pablo se levantó a hacer lo que llegó a hacer, hubo un Ananías, y nos vamos a encontrar con un Ananías allá en el cielo, que va a decir: yo lo conecté. Sí, ya sé, no soy muy conocido allá abajo, pero yo lo conecté. Sé que toda la obra de Pablo no se puede ni comparar a lo que hice yo en mi vida, habrá dicho Ananías, pero yo lo conecté. Samuel entonces fue el conector para levantar al más grande rey de Israel. Felipe fue el conector para conectar a aquel funcionario eunuco y que llevara el evangelio a Etiopía y a todo el norte de África. Ananías fue el conector para levantar a uno de los más grandes apóstoles de la iglesia. ¿Quieres ser un conector? Hay muchos esperando que le digas de parte de Dios una palabra que lo va a conectar con su destino de gloria. Conectate primero, ¿no? Conectate al Espíritu. Escucha su voz y Él te va a indicar quién, cómo, cuándo, dónde. Cuando yo fui conectado con mi destino de gloria, se los he contado, fue en un campamento de jóvenes, 18 años.
¿Y saben qué? Hoy meditaba y decía, ese pastor que me llamó a pasar al frente y a entregarle mi vida en servicio al Señor, no lo volví a ver nunca más. Y ni sabe que hoy soy pastor. Y cuando llegue al cielo, si es que no lo alcanzo a ver acá en la tierra antes, que no creo porque ni me acuerdo cómo se llama. Cuando lleguemos al cielo, yo le voy a decir, vos me conectaste. Y todo el fruto que puedo dar por el Señor también te corresponde. Porque el fruto que den aquellos a quienes conectaste también te corresponde. Anímate a conectar a otros. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, Señor. Tú eres tan bueno. Y a cada uno, Señor, nos das el poder tener parte en tu reino. Poder tener parte en todo lo que vos querés hacer para que tu reino sea conocido, para salvar vidas. Y Señor, vos querés que en cada uno de nosotros se desarrolle ese destino de gloria. Pero también nos llamás a conectar a otros con su destino de gloria. Yo te ruego, papá, en primer lugar, que nos ayudes a estar tan conectados a tu espíritu, que lo escuchemos hablar, dirigirnos, guiarnos en esa tarea tan noble, tan linda de conectar a otros con su destino de gloria, con el que vos tenés para ellos. Que podamos estar tan conectados a ti, Señor, para no equivocarnos, para disfrutar de ver cómo esa palabra soltada a tiempo para conexión va tomando forma y va creciendo, y vemos a aquellos que recibieron la palabra ir avanzando en ese destino eterno, en eso que vos ya habías preparado de antemano. Verlos conectarse con ese destino que vos ya habías preparado. Gozo, gozo, Señor. Ayúdanos a ser conectores, conectores de hermanos, de otras personas que aún quizás ni te conozcan, conectores hasta de nuestros hijos con ese destino de gloria tuyo. Señor, guíanos, danos las palabras, ayúdanos a no tener prejuicios, a no mirar con nuestros ojos humanos, carnales, aquellos a los que hay que conectar. Podemos equivocarnos, pero vos, Señor, cuando marcas a alguien, cuando mostrás un destino sobre una persona, no estás esperando que sean perfectos, ni estás esperando que ya sean lo que tienen que ser. Simplemente nos envías a conectarlos para que comience el proceso.
través del cual van a llegar a ser lo que vos querías que sea. Y Señor, ayúdanos a ser obedientes y disfrutar de participar en esa conexión. Disfrutar de conectar para que también, Señor, recibamos fruto de eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque a veces, Señor, ni siquiera nos damos cuenta de que vos usás nuestras vidas para conexión también. Y a veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando en lo espiritual. No nos damos cuenta de cómo estás comenzando, estás iniciando un proceso en la vida de una persona con tan solo una palabra que permitiste que salga de nuestras vidas. ¿Cuántos, Señor, en la eternidad van a decir de nosotros: vos fuiste parte de esta conexión? Señor, yo quiero pedirte para esta casa muchas conexiones de reino, muchas conexiones con destinos de gloria, muchas. Algunas quizás no van a ser tan relevantes, pero otras sí. Sin embargo, todas son importantes y delante de ti todas valen igual. Queremos escuchar al llegar al cielo, Señor, ese bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A ti la gloria, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Siga orando, siga orando. Pídale al Señor. Decirle: mostrame mi destino de gloria. Pero también decirle: quiero conectar a otros.